Hermanos, muy buenas noches. Dios les siga bendiciendo. Pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de nuevamente estar aquí juntos, de nuevamente tener la oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Quería disculparme porque de alguna u otra manera, pues tampoco he podido estar así en vivo con ustedes. Primero por mi trabajo y segundo porque he querido que quede grabado el video, el material, para que cuando tengan la oportunidad de poder volver a reproducirlo, podamos ir entendiendo más estos aspectos y podamos ir oyéndolo con más atención y más tranquilos. Pero vamos a hacer una corta oración y vamos a ir entrando en detalle en el estudio que estamos llevando a cabo. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por la nueva oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora tenemos la oportunidad de entrar delante de ti. Señor, te damos gracias, Padre, porque cuando estábamos viviendo en el anonimato, tú tuviste a bien, Padre Santo, manifestarte y darnos tu palabra para que pudiéramos creer, nacer de nuevo, Señor, y ahora somos tus hijos, Padre, y estamos siendo instruidos quiénes somos nosotros en esta nueva naturaleza, Padre, y lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos que tu palabra es poderosa, es real y es verdadera, y que nunca regresa vacía, siempre va con el propósito con el que fue enviada. Por eso le creemos a tu palabra en esta noche, que nuestro entendimiento está abierto, Padre, para percibir tu palabra, que podemos alimentarnos de ella y operar en ella, Padre Santo, para que a consecuencia de esto cambien nuestras circunstancias y podamos vivir esa vida que tú tienes planeada para tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre Santo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar. Vamos a leer, vamos a hablar ahora, se llama Operando en Fe. Vamos a leer el versículo bíblico base. Hechos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocedería, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Ahora, ¿por qué quiere Dios que vivamos en fe? Bueno, hablábamos la semana pasada acerca de que Dios le dio la mayordomía al hombre, la autoridad para poder juzgar y sojuzgar esta tierra. Pero el hombre, por causa del pecado, entregó esa autoridad por voto popular, que la mayoría, al hacer las obras del diablo, recordemos que la Biblia dice no deis lugar al diablo, quiere decir que no tiene un lugar. Entonces la humanidad, porque el diablo alimenta la carne, le han ido dando un lugar y él ha tomado esa autoridad usurpándola. Pero para nosotros como hijos de Dios, esto causa que nuestras circunstancias sean unas circunstancias negativas. Por ejemplo, nosotros miramos cuando el apóstol Pedro va y le predica a Cornelio, y en Hechos capítulo 10, versículo 38, habla el apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue ungido por Dios con espíritu y con poder, para así sanar y cómo él fue sanando a todos los afligidos por el diablo. ¿Me entienden? Entonces, afligidos por las enfermedades. Las enfermedades son una aflicción demoníaca y luego nuestros contornos son nocivos por causa de que la gente le da más lugar al enemigo que a Dios. Hay más mentira, hay odio, robos, asesinato, impunidad, corrupción y todo tipo de cosas. Y nuestra situación económica también, el mundo fue maldecido por causa del pecado para que el hombre pudiera permanecer en él. Entonces entró en un sistema, el hombre también, en el que ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora, para que la tierra nos dé sus frutos hay que trabajar fuertemente y solamente va a dar para la sobrevivencia. Esa es parte de la maldición que trajo el pecado, que eso nos conlleva muchas veces a que en su mayoría se viva una situación de pobreza extrema. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó el precio en rescate por nosotros, nos redimió, nos libertó, entonces nosotros ya no estamos sujetos bajo esa maldición. Pero para que nosotros podamos apropiarnos y podamos operar en las bendiciones,
tiene que ser por medio de la fe. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces la fe se encarga de cambiar las circunstancias negativas que están en nuestros contornos y se encarga que nosotros ya no solamente operemos en el mundo limitado en el que estamos, sino que al operar en su palabra operamos sobrenaturalmente. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos suplidos en todo aspecto, física, económica y espiritualmente. Entonces es lo que nosotros estamos aprendiendo, cómo operar en esta fe para hacer que esas circunstancias negativas en nuestra vida cambien a través del poder de la palabra. Y que así como el pueblo de Israel vivió lo sobrenatural de tener un Dios extraordinario cuando estaban en el desierto, cuando estaban en una área donde no había absolutamente nada, así nosotros, nuestras circunstancias, por negativas, por terribles que parezcan, la palabra de Dios las pueda cambiar. Entonces, vamos a empezar en operando en fe. Operar en fe, para muchas personas desafortunadamente se ha proyectado como un medio de enriquecerse rápidamente y vivir una vida sin problemas ni retos. Yo estuve muchos años expuestos a la enseñanza de la fe y a todas sus bases, a toda la doctrina, y sé cómo enseñar en base a eso. El problema de enseñarlo desde ese punto de vista, cuando uno mira que esa prosperidad económica no llega, entonces ahí es cuando uno se decepciona. Mire, hoy en día hay muchas personas que predican la fe, pero la predican, algunas personas probablemente la predican porque atrae mucha gente con el deseo de salir de la situación y de las circunstancias en las que están, salir de los problemas en los que viven. Y yo personalmente estuve muchos años conociendo acerca de la palabra de fe y conozco específicamente las bases. Algo que a mí me trajo mucha frustración fue que yo no miraba esos cambios en mi vida al momento. No miraba esas circunstancias que cambiaran, a pesar que declaraba la palabra. Pero en realidad eso no es de un día para otro, no es de un instante para otro. Yo pasé una situación difícil, voy a platicar un poco con ustedes al respecto. Yo compré un camión, un semirremolque, y para trabajarlo. Me salió como en $50,000 a pagos. Entonces yo lo estaba pagando, pero el vehículo realmente no estaba produciendo porque se descomponía, me salió muy malo. Entonces primero se empezó a llevar mi ganancia como dueño, después se empezó a llevar mi sueldo, después empecé a meterme en deuda para mantenerlo, para repararlo, y después ya me hundí en deuda con ese vehículo. Para no cansarlo, llegó al extremo que no quería perderlo, no quería entregarlo por lo que yo había pagado, y me quedé viviendo 2 años adentro de ese camión trabajando sin parar. Y no podía ver ese dinero. Y en el proceso estaba hablando la palabra de Dios. Pero ahí habían circunstancias en las cuales primero yo no quería dejar ese tipo de trabajo e insistí en hacerlo. Segundo, yo estaba en las expectativas de mirar inmediatamente cambios económicos en mi vida. Y probablemente si no hubiera estado yo terco en tratar de rescatar algo que no era rescatable y que probablemente el Señor tenía algo mejor para mí, no fue hasta que entregué el camión. Pero todo ese lapso de tiempo, todo ese tiempo era frustrante, era muy triste. Porque a veces me tocaba que andar en carretera y a veces en lugares muy fríos, temperaturas hasta de 10 bajo cero. Cuando yo amanecía tenía el troque prendido y la calefacción, pero me quedaban viendo
pues no miraba que estaba en un hogar, no miraba que el trabajo me rindiera. Entonces en realidad pues estaba frustrado, pero seguía hablando la palabra, seguía hablando la palabra. Pero había una parte que a mí me hacía falta, y yo recuerdo bien. Empecé a escuchar a un pastor de México, un hombre extraordinario en la palabra, un hombre Dios lo usa grandemente y Dios lo bendijo para bendecirme en algo que probablemente yo lo había visto, pero no lo había entendido y que vino a completar totalmente mi conocimiento. Y eso fue que nosotros ya no operamos bajo la maldición que estaba operando Adán, o sea, o que opera el mundo. Porque esa maldición trajo pobreza, enfermedad y muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, ganarás y ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente y la tierra te producirá espinos y cardos. O sea, la tierra ya no era tan fértil como cuando Dios la creó, cambió porque quedó bajo maldición para que el hombre pudiera permanecer en ella. Entonces, existe también en la tierra la ley del caos, la ley donde dice la Biblia, vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios es un Dios de orden, pero la ley de caos consiste en que todo tiende a deteriorarse y necesita absolutamente todo mantenimiento para que el hombre pueda mantenerse todo el tiempo trabajando, ¿no? Y pueda darle mantenimiento a la tierra. Pero la tierra, estando bajo la maldición, necesita un trabajo más, un esfuerzo más difícil. Entonces nosotros, él hacía la comparación, recuerdo, a Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Entonces cuando nosotros, previo a que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros estamos operando en las mismas circunstancias, trabajando para subsistir, trabajando solamente para los límites. Y entonces, básicamente, nosotros estamos como esclavizados a ese sistema. Entonces él decía, tú tienes que creerle a la palabra y entender de que tú ya no operas de esa manera, porque el precio fue pagado a través de Cristo Jesús. Entonces todas las cosas están siendo regeneradas. Entonces, la tierra ahora te tiene que dar tus frutos. Ahora tú tienes que trabajar menos y ganar más. Te tienen que dar sus frutos. Porque ya no estás bajo esa maldición. Ya no estás en Egipto. Te sacó de Egipto a la tierra prometida. Entonces yo me puse a analizar estos aspectos y empecé a aplicar la palabra de Dios en esa área y a creerle a Dios. Y empecé también a sembrar. Cuando empecé a mirar dividendos, porque tuve que entregar ese camión y me quedé trabajando como chofer y empecé a mirar cambios extraordinarios. Empecé a mirar cómo la palabra de Dios se hacía una realidad, cómo yo ya no tenía que estar esclavizado. Yo le debía una fuerte cantidad de dinero al gobierno, le debía casi como $121,000 y en ese año, ¿me entiendes? Cuando empecé a creer a la palabra de Dios, empecé a operar en ella, me lo perdonaron esa deuda totalmente. De toda esa deuda solamente pagué $2,800. Ya logré tener mi apartamento, un apartamento nuevo, totalmente, no había vivido nadie aquí, que con todos los muebles que necesitaba, compré mis muebles, todo el trabajo que tengo es un trabajo donde empecé a manejar un camión del año, me aumentaron, el primer año me aumentaron casi mucho más de lo que ganaba. Solo el primer año me aumentaron como unos $1,300 al mes. Empezó a cambiar mis circunstancias, empecé a creerle a Dios, pero empecé a sembrar, tenía que sembrar, porque eso es bien importante, sembrar. Y hay dos maneras de sembrar, ¿verdad? Uno puede sembrar para ayudar a las personas necesitadas, tratar de dar más. Si estabas acostumbrado a darle uno, pues dale dos, aumentale. Entonces la Biblia dice que al pobre le da, si me entiende, a Dios le presta. Y también una de las cosas que yo aprendí, muy importante, y en realidad a mí no se me está torciendo el brazo ni nada parecido a esto, sino porque es una ley espiritual.
y yo les estoy explicando la manera en la que yo logré salir de esas circunstancias terribles. En el país de las oportunidades y viviendo en un camión. Es terrible. Entonces, la Biblia habla acerca de la necesidad que hay de sembrar en el reino. Es bien importante, porque miren, ustedes pueden ayudar y darle una cantidad de dinero a una persona necesitada, pero esta persona pasan ustedes mañana y va a volver a estar necesitada. Entonces, si ustedes vienen y aportan al reino, aportan a la iglesia, a los lugares donde envían a misioneros, entonces este misionero va a poder tener la posibilidad de ir y predicar, y a esta persona que tú le ayudaste, él le puede predicar la palabra, o a otras personas necesitadas. Entonces, cuando él predica la palabra, ¿me entienden? Entonces, a través de eso, reciben a Cristo como Salvador. Dios transforma su vida de adentro hacia afuera, y Dios se encarga también de suplir sus necesidades y de ir transformando a esta persona para acabar con esas cosas negativas que lo llevaron hasta ese lugar en primer punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros aportamos, si me entienden, al reino de Dios, apuntamos a la iglesia, entonces vamos a empezar a ver un cambio en los contornos, porque estas personas van a retomar su mayordomía, van a retomar el control de sus emociones y va a cambiar sus contornos. Entonces yo aprendí a dar, empecé a dar de gracia lo que de gracia había recibido, y empecé a mirar. Ahora, lo primero es empezar a aprender a operar en fe para que empiece a producir semilla. Tienes semilla para empezar a sembrar y empiezas a sembrar. Entonces yo empecé a ver cómo inmediatamente empezó a subir mi economía, y realmente esto no significa que yo estoy diciendo que tienes que dar, que tienes que... Simplemente, como te digo, la persona que quiere dar, Dios ama al dador alegre. Mucha gente tiene un gran problema con eso. Hay grupos específicos de que están en contra de lo que tú puedas aportar. Y yo me pongo a pensar que antes estas personas, cuando iban a cantinas, entregaban a prostitutas, a la droga, a todo, y ahora quieres dar. Y lo más curioso del caso es que dicen que tienen un Dios poderoso, pero en sus acciones muestran lo contrario, porque tienen miedo que el ser humano vaya a timar o a engañar a Dios. O sea, Dios no lo engaña. La persona que maluse definitivamente los fondos que están predestinados para alcanzar la visión de Dios, que es salvar todo lo que se había perdido, pues obviamente es una persona que va a tener que entregar cuentas a Dios definitivamente. Pero Dios no te dice que le des, si me entiendes, a la persona en sí, sino que tú estás aportando para el reino, para la predicación del evangelio, y Dios se encarga del resto. Yo personalmente vi los frutos de eso, por eso me he dado cuenta de que eso cambió muchas de mis contornos en los que estaba, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un versículo bíblico. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 17. Fíjense bien esto. Y esta es una parte del por qué también nosotros necesitamos es entender que no se nos olvide el propósito del cambio económico que nosotros tenemos que tener. ¿Me entienden? El propósito que es sembrar. El propósito que es para alcanzar a las almas. Deuteronomio 8, 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se engruese tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para al postrero, al final, hacerte bien. Y diga a tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Me han traído a esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró junto a tus padres, como en este día. Entonces, aquí estamos viendo en el antiguo pacto, Dios no hace acepción de personas. Dios le dio a Israel el poder de prosperar económicamente para que vivieran dignamente. Y él cuando se encontraba en el desierto. Pero aquí habla de un proceso que uno pasa. Un proceso en el cual Dios filtra el corazón de la persona. ¿Cuál es tu propósito? ¿Vienes a mí por lo que yo te pueda dar? ¿O vienes para que yo te cambie y te transforme porque quieres establecer una relación conmigo? Por eso es importante que no solamente se puede proyectar de lo que Dios te puede dar, porque va a pasar un tiempo en el que no se va a manifestar tal vez eso, pero eso realmente va a probar tu corazón cuando vengan las pruebas, cuando vengan los retos, cuando venga todo esto. Entonces, si tú esperas que Dios te resuelva la vida en un momento, básicamente te estás acercando a Él por lo que Él te pueda dar, y Dios no quiere eso. Sí te quiere bendecir, pero no te quiere que te olvides de cuál es el propósito, ni tampoco te olvides que Él es la fuente de tu sustento. ¿Ya? Entonces, acá dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, o sea, la habilidad para hacer riquezas. Pero ¿por qué es? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, Dios juró un pacto. Si notamos el propósito de prosperar económicamente, fue para confirmar, asegurar o dar mayor firmeza al pacto que hizo con tus padres. Ahora necesitamos saber cuál era ese pacto, porque ese nos atañe a nosotros también. Génesis 12:2. Haré de ti, le dijo Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición. El propósito no es para acaparar. El propósito es que seas bendición a las personas que lo necesitan. Y puede ser bendición también a través del conocimiento que estás aprendiendo para compartir a las personas, que las personas puedan vivir esa transformación. Bueno, haré de ti una nación grande, refiriéndose a su descendencia genética, y por medio de ella nacería el Mesías, por medio de quien nosotros somos incluidos. Nosotros en esa bendición, en el nuevo pacto y la prosperidad económica que habla en estos anteriores versos, va en el pacto que hizo con Abraham, y va en el pacto que hizo con Israel, y va también en el nuevo pacto. Porque Abraham no estaba bajo la ley, y nosotros somos descendencia de Abraham también en lo espiritual por medio de Jesucristo. Entonces, eso iba para nosotros también. Y de ser bendecidos para bendecir. Ese es un principio de antes y ahora. La primordial bendición es ser hijo de Dios. Y como producto derivado es el deseo de que sus hijos estén prosperados en todas las cosas, pero que tengan salud. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, refiriéndose a económicamente, en todas las cosas. Aquí habla la palabra cosas, especifica eso, dice, y que tengas salud. Oiga, así como prospera tu alma. Si se dan cuenta, eso tiene un calificativo, y así como prospera tu alma, que tiene que haber desarrollos espirituales previo a lo primero. Y ese desarrollo o crecimiento espiritual viene a causa de ser alimentado por medio de la palabra. Y es donde muchos se quedan estancados
cuando no cuando no pasan el filtro de la preparación para tener el propósito completo de esa prosperidad, que es el calificativo para todo, para que todo esto sea una realidad. Y ese propósito es igual que Israel para confirmar su pacto, es que la gente sea bendecida por medio de recibir a Cristo como Salvador, y para esa visión de Dios que da la provisión. Bueno, es bien importante entenderlo. La tercera carta del apóstol Juan nos manifiesta específicamente que Dios tiene un calificativo. Dios no es simplemente el que te va a dar, el papi Ricky, como le llaman, de que y que nosotros nos convertimos en el junior y que Él nos va a dar lo que querramos. No, Dios es un Dios de amor, quiere que sus hijos estén suplidos, pero Él tiene un propósito, y el propósito es que no nos perdamos, que no cambiemos el propósito que Él tiene, si me entienden, de que nosotros podamos estar caminando en bendición. Entonces, para eso dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es un deseo que Dios tiene para nosotros, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra, y la palabra esta no es solamente para una persona específica, sino para todos. Y luego dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el alma es el conocimiento, y nosotros es en el alma que adquirimos el conocimiento al leer la palabra, que vamos recibiendo la instrucción, y necesitamos que al nivel que nuestra alma crezca en el conocimiento, así se van a ir manifestando estas cosas. ¿Por qué? Para que nosotros no nos perdamos, no perdamos el propósito, que es a modo de confirmar el pacto, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, a qué se refiere con confirmar el pacto, ¿no? Porque Dios tiene un propósito. O sea, el propósito de Dios básicamente es salvar a todas las personas que sea posible. A todas las personas que sea posible. Y en el mundo material que vivimos se necesita una estructura económica para que nosotros podamos operar en ella, si me entienden, y podamos ayudar. Lucas 19, 9 al 10, aquí está hablando acerca de Zaqueo. 19, 9 al 10 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. Quiero que antes que empecemos a hablar el mecanismo de la fe, podamos entender el propósito y podamos darnos cuenta que todo lleva un proceso, el proceso de conocimiento que vas a llevar, el proceso de preparación a través de las circunstancias que Dios no te las pone, sino el mundo en el que estás, pero cómo empiezas a operar en fe y cómo empiezas a creerle a Dios, y que no es de un día para otro. Entonces no te decepciones, no te frustres, tienes que esperar creyéndole a Dios firme en su palabra. Bueno, vamos a ver pasos para operar en fe. Recordemos que esta es una forma sistemática descubierta después de estudiar las Escrituras, y por medio de los héroes de la fe veremos cómo ellos operaron, y por eso se les llama héroes de la fe. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar no es una nueva ola, como les explicaba la otra vez, no es una nueva doctrina, sino simplemente los hombres desde el principio. Nosotros miramos cómo Abel actuó en fe a darle una mejor ofrenda a Dios que Caín. Nosotros miramos cómo Enoc caminó con Dios y fue transpuesto. Y en Hebreos 11 estas personas están puestos como los héroes de la fe. Entonces miramos nosotros a estas personas como los héroes de la fe por las acciones que ellos llevaron a cabo. Entonces, estudiando para profundidad las acciones de lo que ellos hicieron, cómo fue la forma en la que ellos operaron, para que nosotros pudiéramos entender esa forma y aplicarla. Y eso es lo que es básicamente, no es, como les digo, nada nuevo, es algo que ya está ahí, ¿ya? Bueno,
Entonces recordemos que todos ellos actuaron en la palabra de Dios y fue por medio de eso que descubrimos que fe es por el oír, 2 Corintios 5:10. Eso desarrolla que creamos en la palabra y luego actuemos en ella por medio de una acción. Pues bueno, vamos a detenernos un momentito y vamos a continuar, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con este tema. Como le decía, no es algo nuevo, está en Hebreos 11. Entonces, ¿cómo actuaron estos hermanos? De hecho, nosotros precisamente leemos Hebreos 11, cómo sustrajeron el conocimiento, en este caso el autor del libro de Hebreos, de cómo fue que ellos operaron en fe y agradaron a Dios, ¿ya? Entonces, también estudiábamos precisamente en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, no nos podemos olvidar de eso, eso es importante traerlo a colación. En la versión del Rey Santiago, se llama King James Version en inglés. Entonces, en esa versión me gusta porque ahí se puede ver claramente, ¿me entiende? Un poco más claro acerca de la fe y lo específico. Y leíamos la otra vez que decía después la fe, ¿me entiende? La sustancia de lo que no se ve, la sustancia de lo que no se ve. Luego dice la evidencia de lo que se espera. Entonces platicábamos acerca de que es una sustancia, algo tangible, palpable. Entonces la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, es un derivado de la palabra. Entonces la palabra es la sustancia de lo que no se ve, o sea, de todas las promesas que están aquí. O sea, como les explicaba yo acerca de un cheque. Un cheque es la sustancia del dinero, o sea, es algo tangible, palpable, el cheque, pero no es el dinero. Pero pasa a ser la evidencia física de algo que esperamos, o sea, el cheque. Entonces la palabra de Dios para nosotros pasa a ser como esa sustancia tangible, palpable que podemos ver. Aquí están sus promesas escritas y podemos ver qué dice. Y pasa a ser, si me entiende, una evidencia o una prueba de lo que estamos esperando. O sea, que es una prueba que Dios nos da, que nosotros tenemos lo que está escrito acá. Entonces, todo este tipo de enseñanza que estamos llevando a cabo, no es una nueva doctrina, como les decía, es simplemente el descubrimiento o la manera de cómo operar en fe a la manera que hicieron los de Hebreos 11, los héroes de la fe. ¿Ya? Entonces ellos hicieron una declaración física, una declaración ya sea física en acción o en declaración de que le creían a Dios en lo que estaban haciendo. Entonces vamos a hacer, entonces vamos a ver qué fue lo que ellos realizaron, estos héroes de la fe, y aplicarlo a cómo caminar en Dios. Vamos a empezar la primera parte. Dice, el primer paso, este es el primer paso, tomar la palabra de Dios como verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este ha sido uno de los retos más grandes que hemos confrontado los hijos de Dios, que nosotros llamamos verdad solamente a lo que nosotros pueden verificar, y todo el resto tiene el beneficio de la duda. Y eso no permite que la palabra de Dios no se haga una realidad en nuestras vidas. Y aunque esas palabras sean verdad, seguimos viviendo en lo que nosotros creemos solamente, en lo que nuestros ojos pueden percibir. Y si al momento leemos algo en la Biblia, pero no estamos experimentando lo que la palabra dice, nos cuesta creerlo. Pero es porque hemos sido programados que hasta no ver no creer. Pero la Biblia nos enseña algo más. Al menos esta versión de la Biblia nos manifiesta la forma en la que tenemos que operar en una de las cláusulas de la ley de la fe, que nos enseña la forma en la que debemos orar y pedirle a Dios. Y esta versión de la Biblia me gusta porque se apega más a lo que realmente es la palabra. Vamos a leer un verso más adelante, nada más vamos a ahondar un poquitito más en esto. Miren,
nosotros en su mayoría creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. O sea, porque nosotros operamos de diferente manera. Si nosotros analizamos un poco a profundidad nuestra forma, nuestra actitud, la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. La Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y si nosotros miramos en lo personal, no que sea nada malo, cada quien lo hace como quiere, pero si nosotros nos analizamos claramente, si la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición, no dice seremos bendecidos, sino que dice hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si no dice que seremos bendecidos, sino que dándolo por hecho, porque nosotros actuamos y decimos, bueno, pues que el Señor te bendiga, hermano, y cuando oramos, yo he oído oraciones muy profundas y en la que decimos, Señor, bendícenos, por favor, Señor, te lo ruego, bendícenos. Si notamos nosotros y somos técnicos al respecto, no estamos creyendo que ya hemos sido bendecidos. No tomamos esta palabra como verdad. Y allí es una de las cláusulas de la ley de la fe, donde si nosotros no creemos a la palabra, entonces nosotros vamos a recibir lo que nosotros creemos. Y como nosotros estamos acostumbrados a operar en nuestra vida hasta no ver no creer, en nuestra vista, hasta no ver no creer, entonces básicamente en Dios, por eso fue que Jesucristo le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, nosotros es al revés, primero creemos y después vemos, ¿me entienden? Pero no tomamos la palabra de Dios como verdad, porque otra cosa dice la palabra, por sus llagas hemos sido sanados. Y cuando nosotros platicamos de nuestras dolencias, de nuestros dolores, pero no incluimos, le queremos a Dios que por su palabra somos sanos, porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pues en realidad nuestras acciones están manifestando que simple y sencillamente leemos la Biblia, pero no creemos que estas palabras sean una verdad. Porque cuando estas palabras aparecen y nosotros no estamos experimentando lo que dicen estas palabras, simple y sencillamente no lo damos como hecho. Entonces ese es uno de los problemas. Por eso el primer paso, tenemos que tomar la palabra de Dios como verdad. Marcos 11:24, según la Biblia de las Américas. Esta traducción me gusta mucho, fíjense lo que dice. Por eso os digo que todas las cosas, no solamente unas, no solamente otras, se refiere a todas las cosas, por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Ahora fíjense, dice, por todas las cosas que oréis y pidáis. Aquí está hablando una estructura específica de oración. Está explicando cómo se debe de orar. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Cuándo las recibes? En el momento en el que la pides, ¿ya? Entonces dice, si notamos en este verso, dice que por todas las cosas por las que oréis y pidáis, lo que manifiesta es la forma correcta de orar y pedir. Dice que creamos que las hemos recibido, aunque físicamente no las tengamos. Eso no es que actuemos como locos, es un acto de confianza. Vamos a ver en este ejemplo. Nosotros tenemos muchos actos de confianza en nuestra vida a personas. Por ejemplo, tú tienes una necesidad que no tienes para pagar tu renta y necesitas unos $1,000. Y tienes un tío rico
un tío que económicamente está suplido como para poder darte esa cantidad, y le llamas y apenas es principio de mes. Entonces dice, tío, fíjese que tengo este problema económico, necesito $1,000, quiero ver si me puede ayudar. Tu tío dice, ok, estamos a principio de mes, ¿verdad? ¿Lo necesitas para tu renta? Sí. Ok, dalo por hecho. Entonces, la persona se va, ¿me entiende? Y en primer lugar tiene que creer que el tío tiene la habilidad económica para dárselo. Segundo, que tiene un vínculo consanguíneo. Y tercero, que ya le dijo que se lo iba a dar. Entonces, el voto de confianza consiste en actuar como que ya tiene ese dinero. Pero si el tío viene y encuentra, hagan de cuenta que encuentra a la sobrina pidiéndole esos $1,000 para la renta a alguien más, o diciendo es que no tengo para la renta, es que no tengo para pagar para la renta, ¿será eso un acto de confianza? No es un acto de confianza. No es un acto de confianza. Entonces aquí no te está pidiendo que actúes como loco, haciendo como que ya tienes algo, no, sino que estés en paz, tranquilo, dando por hecho que en el momento en el que le pediste a Dios, el momento en el que tú hiciste esa petición a Dios, Dios ya escuchó tu petición. Y si es conforme tu voluntad, conforme su voluntad, Él te lo va a dar. Su voluntad está escrita en la palabra. Y obviamente la Biblia dice que Dios suple vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces el que esté suplido para que tú puedas solventarlo de tu renta, eso es parte, ¿me entiendes?, de la voluntad de Dios. Entonces definitivamente. Pero mi punto es ese, o sea, lo único que tenemos que hacer es darle el voto de confianza a Dios y creerle. O sea, el problema nuestro es que nosotros necesitamos que en el momento nos conteste, que en el momento nos dé eso. Pero no nos aferramos a la sustancia que tenemos en su palabra, ¿sí me entiende? A lo que está escrito en su palabra, que es una evidencia o una prueba que tenemos lo que Él ha dicho. Y estudiamos precisamente acerca de eso, de la inmutabilidad de Dios, para poder confiar cuando nosotros le pidamos en lo que Él, si me entiende, ya tiene en su voluntad darnos. Y Él no cambia, no cambia. Es un Dios inmutable, por lo tanto tenemos la seguridad en lo que nos ha ofrecido. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso es lo más sensato que hay que hacer, darle a Dios, ¿me entienden? Gracias y descansar en paz, dar por hecho que lo tienes, ¿no? Porque tomas sus palabras como verdad y actúas y declaras que ya cuentas con ese dinero porque confías en la persona en la que depositaste tu confianza, igualmente en Dios, cuando creemos en su palabra. Ahora, la Biblia habla de un héroe de la fe que fue advertido de cosas que todavía no se veían y tomó más de 100 años para que se hiciera realidad. Sin embargo, él todo el tiempo tomó esa palabra como verdad y actuó en ella. Ese hombre fue Noé. Y aquí es donde entramos en lo que estamos hablando, de que miramos estas actitudes y estas acciones de estos hermanos que fueron llamados héroes de la fe, y es donde lo podemos aplicar. En el caso del primer paso que estamos hablando, que es que ya recibimos cuando pedimos, o sea, cuando le pedimos a Dios, recibimos, le damos gracias y creemos, y me entiende, que recibimos en ese momento, aunque después viene. Entonces, en Hebreos 11:7 nos habla acerca de Noé. Por la palabra Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia según la fe. Entonces, nosotros miramos acá en Noé,
cuando Dios le habló a Noé y le dijo que iba a caer lluvia, que iba a caer un diluvio, Noé fue advertido de cosas que todavía no habían pasado ni que habían sucedido jamás. Porque todavía al tiempo de la época de Noé nunca había llovido sobre la tierra. No era como algo como que no hubiera dicho, wow, no, qué peligro lo que viene. Él no sabía ni siquiera lo que era un diluvio, que cayera agua del cielo. En Génesis capítulo 2, del 5 al 6 dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ese es el sistema en el que Dios había creado para que hubieran plantas y para que crecieran. Dios sí creó un sistema de irrigación en el que todavía no había caído lluvia. Pero a pesar de que Noé nunca había visto llover y no estaba cerca del mar, él dio por hecho lo que Dios le dijo y lo dio como una verdad y lo predicó a los cuatro vientos, advirtiendo que venía un diluvio, algo que nunca había ocurrido en ese tiempo. Me impacta que después de lo que le dijo Dios, de todas las instrucciones, en ningún momento él objetó, a pesar de que ni siquiera había ocurrido. ¿Sí me entienden? A pesar de que ni siquiera había ocurrido ese suceso antes, y concluye con una obediencia total. Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces acá miramos que este es uno de los primeros pasos importantes, tomar la palabra de Dios como una verdad y punto. Aunque Noé no había visto lo que se le había advertido que iba a ocurrir, algo que me impacta es que él no le cuestionó absolutamente nada a Dios. Es que no le preguntó, bueno, ¿qué es lluvia? ¿Cómo va a caer? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿O qué tan seguro podemos estar? Simple y sencillamente, Dios le dio las instrucciones y él las obedeció. Obedeció simplemente lo que Dios le mandó. ¿Ya? Entonces concluimos en la primera parte de operar en fe es que le pides a Dios conforme a su palabra dice, y le crees que Él ya te escuchó y que por fe tienes la petición que has hecho. Porque por eso aprendimos que Él no miente, y basados en esto, basados en todos los conceptos que aprendimos anteriormente, por eso es importante, entonces nosotros sabemos que es imposible que Dios mienta, que Dios es un Dios de pacto, ¿ya? Entonces solo pides y le crees que ya te escuchó y le das las gracias que ya tiene lo que le pediste, si es conforme a su voluntad, lo que nos lleva a la siguiente parte. Entonces, él dio un concepto de cómo es orar, nuestro Señor, que todo lo que pidiereis, creyendo que lo habéis recibido, vendrá. Entonces ahora, segundo paso, alinea tu petición a la palabra de Dios. Ese es, el primero es dar la palabra de Dios como una verdad. Este segundo paso es alinear nuestra petición a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. El verso manifiesta la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, al mencionar su voluntad tenemos que entender que la voluntad de Dios es un decreto real, es una ley, es algo que se cumple. Y nosotros nos tomamos el tiempo para estudiar la inmutabilidad de Dios.
Esto magnifica estos versos porque si lo miramos bajo la lupa de lo que estudiamos, de los fundamentos, sabemos que Dios no miente y su palabra es real y verdadera. Y luego la palabra de Dios, si nosotros miramos la Biblia, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Es la declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. En el caso de Dios, solamente manifiesta la voluntad, el deseo de Dios para con nosotros. Entonces Él se compromete a dar lo que está en su voluntad. Por eso necesitamos analizar lo que está en su voluntad y lo podemos ver en Jesús. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, y nosotros tenemos en la palabra de Dios, ahí miramos la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando leímos en Hechos 10:38 cómo Él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos, a todos los oprimidos por enfermedades del enemigo, pues acá miramos que el propósito de Él es que la gente sea sanada, que transforme. Miramos cómo transformó la vida de las personas, cómo asistió a las personas necesitadas, las alimentó. Él estaba en la plena predisponibilidad de ayudar en la necesidad de las personas. Entonces, si queremos ver la voluntad, saber la voluntad de Dios, tenemos que leer su palabra para que podamos entenderla. Entonces, para que podamos leer su voluntad. Por ejemplo, en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si nosotros miramos lo que dice en la palabra, ¿ya? Y con esto se refiere a qué función, a que en su función sería mediador, que a través de su muerte y resurrección nos trajo un nuevo pacto en su sangre, que nos daría libertad. Hebreos 8:6, pero ahora Él ha obtenido un ministerio mucho mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y miramos todas las promesas que Dios tiene para nosotros, aquí podemos ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, si nosotros, un ejemplo tenemos, que Dios en su propósito nos da una vida abundante en esta tierra y una vida eterna al partir a su presencia. Juan 10:10 dice, el ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces Dios en esta tierra nos ha dado vida en abundancia y para con su presencia una vida eterna. Amén. Dame un segundito. Una vida en abundancia. Vamos a continuar con esta palabra. Pero esto es lo que quiero que nosotros nos demos cuenta en este verso. Vamos a empezar a analizarlo. Dice en este verso, dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos que tener esa confianza en Él, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Por eso, ¿por qué? Porque Él se comprometió a dárnoslo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero estas verdades bíblicas se activan a través de la fe, a través de creerle a Dios. Entonces, tienes que vivir esa confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, obviamente, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que haya hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Vamos a leer. Por eso dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ya sabemos que Él nos oye, porque es conforme a su voluntad, lo que desea, lo que anhela para nosotros. Luego dice que si sabemos, estamos seguros que Él nos oye,
porque es conforme a su voluntad, entonces sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Presten atención, sabemos que ya tenemos las peticiones, no que las tendremos, no que posiblemente vendrán. Dice que ya tenemos que darlas por hechas, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente. Y esto es la fe, dar por hecho lo que Él dice, como Abraham, que se fortaleció en fe y dio por hecho lo que Dios le había prometido. Aunque fuera humanamente imposible. Permítame un segundito, lo voy a... Me ha querido molestar un poco. Un poquito esta vez como... Pero bueno, ay, perdón. Pero bueno, vamos a continuar. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios y miramos lo que fuera, aunque fuera humanamente imposible. Si está en su voluntad, no importa qué tan imposible se vea, su palabra tiene el poder para cambiar esas circunstancias. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que lo fuesen. Entonces, al decirle te he puesto por padre de muchas gentes, era algo en su momento imposible humanamente, porque Sara ya era mayor y Abraham ya era mayor. Pero, fíjese bien, él creyó. ¿En quién? En el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si lo fuesen. Está hablando que él creyó en la palabra de Dios, que es capaz para cumplir sus promesas. Entonces, por eso es que nosotros estamos leyendo que si pedimos una cosa conforme su voluntad, sabemos que ya tenemos, ¿sí me entiende? Lo que él ha dicho, porque es conforme su voluntad y no importa qué tan difícil se vea, ni qué tan imposible. Verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, él, aunque las circunstancias mostraran que era imposible, ¿sí me entienden? Él se fortaleció en fe. O sea, agarró fortaleza en una plena confianza en la palabra, sabiendo, hey, Él es el creador del universo, Él no miente. Entonces, precisamente lo mismo es lo que nosotros tenemos que aplicar en este segundo paso, que es alinear, ¿sí me entiende? Lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos, ¿no? Dice a alinear nuestra petición a la palabra de Dios, y entonces esa es la confianza que tenemos. Nosotros alineamos. Si la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, nosotros decimos, bueno, Señor, nosotros le creemos a tu palabra que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, probablemente nosotros estamos mirando en nuestro cuerpo que esa enfermedad nos está afectando, que esa enfermedad nos está consumiendo. Pero nosotros le creemos a Dios, no a las circunstancias, como hizo Abraham, miró su cuerpo casi como muerto y no se debilitó en la fe. Entonces, ¿qué hacía? Le daba gloria a Dios. Gracias, Señor, porque yo creo lo que tu palabra dice. Y lo que nosotros estamos haciendo es confiando en la evidencia que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, ¿sí me entiendes? Cuando la fe va empezando a operar y el mecanismo va empezando a trabajar, porque nosotros, en primer lugar, damos la palabra de Dios como verdad y por eso alineamos, ¿sí me entienden? Nuestras peticiones a la palabra de Dios, en que tenemos lo que Dios dice que tenemos, como en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que esa es la confianza en que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho.